El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir la Escritura en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, a la altura del verso 9, del 9 al 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, oh Padre Celestial, agradeciéndote por tu palabra y agradeciéndote por tu Hijo Jesucristo y por el Santo Espíritu de Dios, que continúa, aleluya, hablando a nuestras vidas, ministrando nuestras vidas, para beneficio, Señor, de todo tu pueblo, de todos tus hijos, de todos los que reciben esta palabra, Señor. Hoy recibimos esta palabra para beneficio de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu gloria, por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Cuando el Señor Jesús, hermano, vino a la tierra, parece ser que no había una conexión con los moradores de la tierra, porque sus palabras, aunque él hablaba arameo, hablaba hebreo, tal vez griego, pero no se comprendían sus palabras, porque el lenguaje con que él hablaba tenía un misterio, un contenido celestial, que el Señor Jesucristo aprendió o recibió de su Padre en el reino de los cielos. Él trajo la información del reino de los cielos a la tierra, de quién es el Padre, de cómo es el reino de los cielos, de cómo se debe preparar el hombre para ir al tercer cielo. Él trajo esta información y él hablaba misterios, revelaciones en cada una de sus expresiones, revelaciones que en vez de provocar bendición, provocaban problemas. Porque los hombres, cuando escuchaban esas palabras, se llenaban de ira, de enojo, de preguntas, de dudas, de inquietudes. Y el Señor Jesús tuvo muchos problemas por hablar la revelación del reino de los cielos. Y tantos problemas, hermano, que él tuvo que ser sacrificado, porque el mundo no contenía más, no podía contener más. Le era molesto tener al Hijo de Dios entre nosotros. Para el ser humano, escuchar a un hombre hablar con tal revelación, con tal poder, más que los profetas, más sabiduría que Salomón. De hecho, podría decir, hermano, que Salomón compite contra Cristo, porque tuvo un don de sabiduría muy grande en la tierra. Yo creo que después de nuestro Señor Jesucristo, nadie como Salomón. Y era recordado en los días de su carne, allá en Israel. Salomón era recordado
en los días que estuvo el Señor Jesucristo en su carne, por el templo de Salomón. Y todos amaban ese templo que tenía perlas incrustadas y piedras preciosas incrustadas en el templo. Pero el Señor les dijo que todo eso desaparecería. Casi les estaba diciendo: solamente voy a dejar el muro de los lamentos como un recuerdo del templo, porque dijo: he aquí uno más grande que Salomón. No se daban cuenta quién era él, que era más grande que Salomón. Para ellos el más grande sabio era Salomón. Y Salomón tenía toda la admiración de la nación de Israel y de las naciones de la tierra. Fue muy engrandecido y muy famoso. Podría pensar que si Salomón estuviera en el reino de los cielos, todo mundo querría ir a platicar con él y escuchar su sabiduría. Por eso digo que Salomón compite contra Cristo. Porque Cristo, hermano, a Cristo no le roba la gloria a nadie. Nadie puede estar en el mismo lugar donde está Cristo y robarle la gloria y la atención, porque Él es más grande que Salomón. Y la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, fue traída del cielo y ofendía a los hombres. Los oídos de los hombres no podían contener la gloria de Dios, las revelaciones del Señor, por las cuales murió. Y esta palabra de que hoy te vengo hablando empieza así. Dice: aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De qué luz estoy hablando, hermano? Estoy hablando de la luz que fue lo primero que fue creado por el Padre. Dice: en el principio creó Dios, dice Génesis 1, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a las tinieblas, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Lo sorprendente para mí es que Dios cuenta un día y habla de una tarde y habla de una mañana, pero no había sol ni luna. Estamos hablando del primer día. Lo que fue creado en el primer día fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y hermano, es algo que a mí me impacta tremendamente, porque hasta el cuarto día fueron hechas las lumbreras. En el primer día la luz, en el segundo día la expansión entre las aguas de arriba se le llamó cielo, ¿verdad? Y en el tercer día la tierra seca, la vegetación. Cuarto día las lumbreras, el sol, la luna. Pero en el primer día la luz. Y por lo consecuente hay una separación entre la luz y las tinieblas. Yo puedo afirmar categóricamente que Dios también creó las tinieblas. Creó la luz, pero también creó las tinieblas. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo,
yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Por qué Dios creó las tinieblas? Bueno, Dios creó las tinieblas, hermano, porque para que se pueda valorar y apreciar la luz, necesita haber tinieblas. Para que se pueda valorar y apreciar los niveles de luz. Porque hay distintos niveles de luz. Porque nosotros estamos en una capacidad limitada de ver la luz. No podemos ni ver al sol directamente. Solamente podemos ver la luz que da el sol, el día. Pero si se nos fueran dado visión de arcángel, veríamos más allá. Porque los hombres que han sido visitados por Dios o por los ángeles, la luz de estos seres los enciega, el resplandor no lo pueden ver. Necesita que se les sea dada visión de arcángel para que su capacidad de ver la luz sea mayor. Es como si recibieran unos lentes especiales para ver una gloria mayor. Hay niveles de luz, hay niveles de gloria, y ni aún en el reino de los cielos, en el tercer cielo, no todos han visto todos los niveles de gloria. De hecho, nadie ha visto al Padre, porque los mismos serafines, ¿verdad?, tienen dos alas con las cuales se cubren su cabeza, dos alas con las cuales se cubren sus pies y dos alas con las cuales vuelan, porque ni ellos mismos tienen permitido ver el rostro de Dios o del Padre. Los niveles de luz y niveles de gloria nos serán concedidos conforme a su voluntad en su tiempo y conforme a las recompensas. Porque algunos cristianos pasarán de panzazo. Algunos cristianos no entienden todavía de qué se trata todo esto y pierden el tiempo, cuando no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, sino que hay que estar sumergido, buscando, esperando en Dios y entendiendo todas estas cosas, porque ya pronto viene nuestro galardón. El Dios de este siglo ha cegado a los hombres, porque este siglo se refiere desde el día que el Señor Jesús declaró ese misterio y habló del Dios de este siglo, que es Satanás. Se refiere hasta el último día en que estará aquí la humanidad, hasta el último día, hasta que termina de reinar el anticristo y es atado, y es echado al lago de fuego, y el diablo es atado por 1000 años. Ahí empieza el siguiente siglo. Yo puedo ver cómo los hombres blasfemaban contra Jesús por hablar las revelaciones del reino de los cielos y los misterios del reino de los cielos, y su lenguaje era sublime. Y los hombres blasfemaban y hablaban porque no entendían y porque sus corazones no recibían lo celestial, porque ellos querían lo terrenal solamente y lo satánico. Estaban tan acostumbrados al diablo y a lo terrenal que no podían entender las cosas celestiales y espirituales. Y dijo el Señor que todo pecado le sería perdonado, toda blasfemia contra el Hijo le sería perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero. Hay 2 siglos. Se refiere al tiempo en el que estamos y al milenio, que es el venidero. Porque el Espíritu Santo no puede ser blasfemado,
Y hay tantos hombres que han perdido su salvación porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. El Señor tenga misericordia, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando leemos la palabra suyo, rápidamente nos enfocamos en la nación de Israel. Y decimos: a los suyos vino, a los israelitas vino. Pero yo quiero llevarte más allá, amado hermano. Porque ciertamente los israelitas no prestaron atención. Ellos prefirieron quedarse con Moisés. Ellos prefirieron quedarse con la ley. Ellos prefirieron menospreciar al Cordero Pascual y quedarse celebrando el Shabbat, y desde el viernes en la tarde celebrar el Shabbat, porque no entendieron que Cristo era el reposo. Y así como aquellos no entraron en el reposo, también hoy en día millones de personas en el mundo entero no pueden entrar en el reposo de Dios, porque viven bajo la jerarquía de Nimrod, porque trabajan para la Torre de Babel, porque están sujetos, atados y ligados a los mandamientos del diablo, como tiene establecido el reino de Satanás. El reino de Satanás está establecido con los reyes y los poderosos de la tierra, los dueños de los bancos, los gobiernos que han creado grandes ejércitos, y todo imperio establecido en la tierra es de Satanás. Porque el reino de Dios no es así. No se maneja como se maneja el mundo. No se maneja como el diablo ha establecido en la tierra esas cosas. El diablo le ha enseñado a la gente a vivir trabajando para él. Desde que se levanta en la madrugada hasta que se duerme en la noche, solamente está pensando en cómo trabajar, cómo ganar plata y cómo gastarla. Sus problemas solo son ganar dinero y gastarlo. Esa es toda la preocupación del ser humano, que está esclavizado por Satanás y por los gobiernos de este mundo. Pero el reino de los cielos no es así. Por eso Cristo vino a esta tierra. Pero lo suyo no se refiere solamente a la nación de Israel, hermano. Lo suyo se refiere a todos aquellos que Él puso en esta tierra y que son sus ovejas. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Miles de ovejas, millones de ovejas, espíritus humanos que fueron traídos a la tierra y fueron implantados allí en el vientre de su madre. Porque cuando hay una concepción en el vientre de una madre, bajo circunstancias distintas, para Dios, hermano, no es tan relevante quién es tu padre terrenal. Porque el Señor le habla a Nicodemo y le explicaba este misterio: que el ser engendrado por Dios no es lo mismo el ser engendrado por el hombre a ser engendrado por Dios. En el mundo, hermano, nosotros entendemos
el milagro de la concepción. Pero no entendemos que nadie puede ser engendrado si antes no ha sido engendrado por Dios en el reino de los cielos. Dice la Escritura, Juan capítulo 3, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo no entendía estas palabras, porque él hablaba, hermano, un lenguaje que para todos los estudiantes de la Torá y de la ley no tenía sentido, porque el diablo había convertido la misma ley de Moisés, la había convertido en un mandamiento muerto, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero Jesús, sus palabras tenían vida, tenían revelación, tenían contenido. Sus palabras transportaban al cielo. Por eso, cuando Él se apareció después de la tumba y caminaba con estos discípulos, decían: no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras. Porque no es lo mismo que un predicador hable la palabra de Dios con un conocimiento solamente intelectual, a que hable con la revelación y el fuego del Espíritu Santo. Porque dice: ¿no ardían nuestros corazones acaso? Sino que cuando tú, hermano, estás escuchando una palabra que viene directamente del Espíritu Santo, tu corazón empieza a arder, se empieza a sentir ese fuego en tu vida, e empiezas a sentir el impacto. Te empiezas a calentar en el Espíritu, porque esa palabra es para ti y alimenta tu vida, y era lo que tú estabas necesitando, y es lo que Dios te envía, maná del cielo, a tu vida. Por eso el Señor, cuando hablaba, Nicodemo no entendía, que le decía: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos, hermanos, primero fueron engendrados en el cielo. En algún punto de la eternidad fueron creados todos los espíritus: espíritu de las plantas, espíritu de los animales, espíritu del viento, espíritu de la nieve. Todo lo que se mueve, todo lo que hace funcionar este planeta tiene un espíritu. Pero también los espíritus de los seres humanos fueron creados y fueron puestos en el vientre de una mujer para que nacieran en esta tierra. Solo que se necesita que esa mujer tenga un esposo para que haya el espermatozoide, entre en el óvulo, y ahí se gesta, y ahí es donde se implanta el espíritu humano que viene del cielo. No es que lo trae la cigüeña, sino que Dios lo envía a la tierra, y así nacen en la tierra todos los hijos de Dios. Hoy no quiero hablar acerca de los hijos que no son de Dios. Solo lo voy a hablar en otra ocasión, porque es largo. Pero sí voy a hablar de los hijos que son de Dios. ¿Y cuántas ovejas, hermano? O más bien, ¿cuántos hijos de Dios, millones de hijos de Dios, están sobre la tierra, pero que no escuchan la voz de Dios tampoco? Él a lo suyo vino. Él vino para aquellos que son de Dios. Fueron engendrados por Dios en los cielos. Están aquí en la tierra. A Dios no le interesa si crecieron en el vientre de una mujer prostituta, a través de una violación,
Yo no sé en qué circunstancia tú fuiste traído a esta tierra, pero para el caso eso no importa, porque Dios te puso allí y naciste en esta tierra, y ahora el Señor te está llamando, te está hablando y te está revelando y te está diciendo que escuches su voz y que te conviertas en su oveja. Ahora te está diciendo que nazcas del Espíritu para que entres en el reino de Dios. ¿Y cuántos hijos no se convierten en ovejas porque no quieren escuchar la voz de Dios, sino que se encuentran, sus oídos están cerrados porque el diablo ha puesto un tapón en sus oídos para no escuchar el llamado de Dios? Las trompetas están sonando porque Cristo ya viene, y las trompetas son los siervos de Dios que están hablando. Están hablando los siervos de Dios en toda la tierra, hermano. ¿Y quién escucha? ¿Quién escucha? ¿Quiénes son los que escuchan? Vámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el Señor está hablando de que Él ya viene, y se está escuchando un sonido en las naciones de la tierra de que Él ya viene. De hecho, hay más sonidos que se están escuchando. Hay unos sonidos que turban a los hombres en la tierra y que los distraen. Millones de cristianos están distraídos en la tierra con sonidos que no son de Dios. Y los que los ministran son otros ministros que tampoco son de Dios y que están entreteniendo a las almas y a las vidas en tantos entretenimientos pasajeros y hasta diabólicos. Hay tantas reuniones, tantos eventos que solamente, hermano, están hechos para darle lugar al hombre, para darle lugar a famosos, para darle lugar a los importantes artistas cristianos, predicadores famosos. Pero ya el nombre de Jesús, Jesucristo mismo, no se hace presente en esos eventos, porque la gloria no es para Él y porque Él mismo no está en toda clase de eventos. Pero ¿dónde están las voces que están hablando acerca de la venida de Cristo? ¿Dónde están aquellos que están preparando a la iglesia para la venida de Cristo? Esas trompetas, hermano, son hermanos insignificantes que no son escuchados en la tierra, que son menospreciados, que son vituperados, que son olvidados, ignorados, porque las grandes masas, las grandes mayorías siguen a los falsos, siguen los falsos sonidos de las trompetas. Para ellos son importantes los de renombre, los artistas, los predicadores de renombre. Esos son los que determinan qué se habla o qué se escucha y qué no. Y aquellos hermanitos que verdaderamente están hablando lo que el Espíritu Santo dice, son ignorados, sus voces son ignoradas, no se escuchan, no se atiende el sonido de Dios. Igual como cuando Cristo vino a la tierra y en los días de su carne Él hablaba, pero generaba inconformidad, descontento en los que lo escuchaban. Miles le seguían, pero le seguían por la comida, por los milagros, por la manifestación del poder de Dios, por el show, por wow, la impresión. Querían estar allí, en el chisme, pero no, la palabra de Dios no la entendían. De hecho, cuando el Señor Jesús padeció, no había quien estuviera con Él. Él padeció solo.
Y Él sufrió solo y murió solo. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, entonces envía al Espíritu Santo a los 120 que ayunaban, que clamaban y que pedían. Solo 120 personas lograron entender, de tantos miles que Él ministró, solo 120 lograron entender que era necesario que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, hermano, estos hombres cambiaron radicalmente sus vidas. Su entendimiento, hermano, empezó a recibir algo muy especial. Sus oídos empezaron a escuchar el sonido de la voz de Dios. Porque ellos veían a Jesús en carne. Mientras Él estuvo en los días de su carne, lo veían en carne. Conocían su rostro en carne. Lo tocaban en carne. Lo tenían de manera presencial en carne. Pero no lo conocían en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, hermano, que no vio al Señor Jesús en carne, posiblemente no lo conoció personalmente. Cuando el Señor Jesús se le aparece en el Espíritu, eso fue impactante para él. Y de ahí en adelante, su ministerio fue un ministerio de revelaciones, de sueños, de visiones, de ser transportado hasta el tercer cielo. Experiencias, hermano, de la cual él, si él contara, si él hubiera contado todas esas cosas, se hubiera confundido más la gente. Porque la revelación de Dios, hermano, siempre confunde a la gente que no está en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo hablaba y dice, el apóstol Pedro dice, las cuales los indoctos tuercen. Se ha torcido tanto el contenido de las revelaciones del apóstol Pablo, porque son indoctos, según el apóstol Pedro. Y le llama las otras escrituras, avalando que fue el Espíritu Santo el que dio todas las escrituras que el apóstol Pablo escribió o le dictó a sus redactores. Cuando el Señor Jesús, hermano, estuvo en la tierra, Él vino a buscar a aquellos que habían nacido en esta tierra para creer en Él, pero no le recibieron. Y hoy en día aún no le reciben, porque el cristiano está distraído, porque el cristiano está desenfocado, porque el cristiano está confundido, porque el cristiano no sabe qué es lo que tiene que hacer para irse en el arrebatamiento. Si el cristiano supiera lo que tiene que hacer, lo haría. Estaría planeando salir de esta tierra e ir al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes, hermano, ya están planeando salir de esta tierra? ¿Cuántos ya están planeando? Si usted está agarrado con uñas y dientes de esta tierra, aquí se va a quedar, porque usted tiene compromisos con el mundo. Si usted tiene tantos compromisos aquí en el mundo, aquí se va a quedar. Pero usted necesita empezar a renunciar a todo aquello que lo tiene atado al mundo, para empezar, hermano, a prepararse para ir al reino de los cielos, que pronto el Señor Jesús levantará a sus escogidos, levantará a los que estén listos, levantará a aquellos que le creen. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es que no importa, hermano, Dios no le pidió permiso a tu padre o a tu madre para traerte a la tierra. Dios te puso aquí
en el hogar que menos piensas. Y no importa si naciste en un hogar con muchas carencias o un hogar que lo tiene todo. Si naciste en un hogar de mucha comodidad y que tiene todas las cosas y que no te hace falta nada, debes renunciar aún a eso mismo. Porque una mente, un niño, un hijo, un muchacho, con su computadora, con su Xbox, con sus videojuegos, con sus pantallas cóncavas y con tantas distracciones de este mundo, jamás podrá ir al reino de los cielos. Necesita renunciar a su vida de rico, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Siendo el Hijo de Dios, que lo tenía todo, los palacios en el reino de los cielos, vivir en palacios en el reino de los cielos, vino aquí a nacer a un pesebre y nunca tuvo donde recostar su cabeza, porque Él vino a cumplir una misión. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, y hoy en día tampoco le escuchan los suyos, ni entienden sus palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Así le habla el Espíritu Santo a los moradores de la tierra, que no pueden escuchar ni entender el mensaje de Dios, que no pueden asimilar que el sonido de su voz se está escuchando alrededor de la tierra, por aquellos hermanos y aquellas hermanas que están llenos del Espíritu Santo, pero que son ignorados porque no son las grandes figuras del cristianismo moderno. No son los que escriben libros, no son los famosos ni los importantes. Son aquellos hermanos que hablan con Dios, conocen al Señor y comunican el verdadero mensaje y preparan verdaderamente a la iglesia para irse con nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, en esta hora, hermano, ponte en sintonía con el Espíritu Santo. Empieza a dejar todas aquellas cosas que te ensucian y que te alejan de Dios. Empieza a buscar ese crecimiento en tus sentidos espirituales. Tienes que ejercitar tus sentidos espirituales para que escuches la trompeta, para que escuches el sonido de las 7 trompetas. Son 7 llamados, pero necesitas tener tus oídos espirituales ejercitados, hermano. Necesitas tener tus ojos espirituales ejercitados para que veas la visión de Dios. Necesitas tener el discernimiento espiritual ejercitado para que disciernas los sueños de Dios, las revelaciones de Dios. Necesitas, hermano, tu gusto, tu boca, necesita ser espiritual para que coma del maná del cielo. Ya no comas, hermano, de toda clase de alimento que se pone sobre la mesa. Solamente empiezas a buscar en internet y todo lo que caiga te lo consumes. Eso no es así, amado hermano. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar preparado para poder, hermano, ascender a los cielos. Tienes que apartarte de todas las cosas. Tienes que separarte para Dios, guardarte para Dios, para que el Señor pueda llevarte. El Señor enviará a sus ángeles y juntará a todos los que son de Él y que están listos, porque los que no están listos tendrán que quedarse un poco más de tiempo y morir, aún en la gran tribulación, para que puedan resucitar y vivir en el milenio. Por cuanto no estuvieron listos, por cuanto no escuchan el sonido de las trompetas de Dios,
por cuanto no atienden la voz de Dios, por cuanto no maduran, sino que son niños espirituales llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error y su astucia. No podemos ser niños. Los niños espirituales no pueden ir en el arrebatamiento, tienen que quedarse a la gran tribulación, por cuanto sus sentidos espirituales no han madurado, ni renuncian a todas las cosas que no son del Espíritu de Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bendito Padre Celestial, en tus manos están todos aquellos escuchas que están escuchando, Padre Celestial, este mensaje y que llega hasta sus hogares, hasta sus vidas, ahí en la intimidad y en los secretos, Señor, donde se encuentran. Ministrales con tu Santo Espíritu y tócales y quebrántales. Y dales, Padre Celestial, la revelación de tu palabra, Señor. Que reciban, Padre Celestial, esta palabra. Y que esta palabra, Señor, cambie sus vidas. Los transforme desde ahora y para siempre. Y sean edificados, Padre Celestial. Y sean sacudidos del polvo, Señor. Y sean limpiados, así como se sacude el trigo, Señor. Sean limpiados. Es tiempo de sacudir tu trigo. Es tiempo de sacudir tu trigo, Señor. Que sea limpiado tu trigo alrededor de la tierra. ¿Dónde está tu trigo, Señor? Pronto lo recogerás y lo pondrás en tu granero. Pero antes vas a atar en manojos a la cizaña y la vas a echar al fuego, porque han servido de tropezadero y miles y millones de almas se han perdido por causa de la cizaña en este mundo. Y los atas y los echas al fuego, porque el tiempo del gran avivamiento se está llegando. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, oh Cordero, Hijo de Dios. Amén.